Compartir la palabra, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Padre hablando a través de nuestras vidas, para que Él esté actuando en nosotros. Y si tiene para grabar, grabe; si tiene para anotar, anote. Amén. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles. Amén. Entonces vamos a orar para que sea el Padre, para que sea Yahvé hablando a través de nuestras vidas, que esté Sí, obrando en Señor, nuestras vidas, aleluya. que nos ayude. Sí, Padre Señor. eterno, nos presentamos delante Santo, de ti poderoso y para pedirte aleluya, piedad y en el nombre de misericordia de Yeshua. nosotros. Sí, Señor. Tal vez no estamos en condiciones delante de ti, pero pedimos piedad, Padre eterno. Santo, Apelamos a tu piedad y poderoso tu y misericordia. aleluya, en el Limpia nombre de nuestras Yeshua. vestiduras, limpia nuestras mentes. Santo, Libre las poderoso mentes, y Padre eterno. aleluya, en el nombre de Quita todo Yeshua. adormecimiento espiritual, Santo Padre eterno, Padre, toda envía atadura tu espiritual, malajim toda con tus cárcel ejércitos espiritual. celestiales, Libre Padre, tus alrededor vasos, Padre tuyo. eterno, y a Tu veces gloria va. ardiente, Y te Padre, pedimos, Padre quemando eterno, con don de fuego tu conocimiento y Espíritu Santo. discernimiento para poder leer En el de nombre de tu Yeshua, palabra, no Señor, como nosotros queremos aleluya. o entendemos, sino como a Ángel de ti te fuego, agrada, Padre Padre, eterno. envía tu Para que poder. nuestro corazón se alinee a tu corazón, Padre eterno, y que nos ayudes a hacer tu voluntad, Padre eterno, Padre, claro. no lo que Lanza nosotros queremos, vida, Padre Padre eterno. Santo, lanza a No Yeshua, queremos, Padre lanza eterno, vida, leer o hacer lo que Padre, nosotros queremos, sino queremos hacer tu voluntad, Padre eterno. Tú estás a cargo, Padre eterno. Tuya es la obra, tuya es la palabra, tuya es la gloria y la alabanza, Padre eterno. No hay otro como tú, Padre eterno. Por eso clamamos ante ti, Padre eterno, para que nos estés abriendo los ojos espirituales, para poder ver y entender, Padre eterno. Que abras nuestros oídos, Padre eterno, y que cortes toda telaraña y todo lo que se levanta contra nuestras vidas. Hay poder en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. La sangre preciosa de tu Hijo amado Yeshua tiene poder. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Y amén. Para que ya vayan anotando, vamos a hablar de algo, ¿sí?, que a veces nos viene recalcando hace tiempo, viene hablando y recalcando, de los últimos tiempos. Amén. ¿Y cuál es el propósito? Que estemos atravesando las pruebas. ¿Cuál es el propósito que hoy estamos atravesando en la situación tan difícil? ¿Y cuál es el propósito de esto que Elohim viene diciendo no ahora? Hace más de 2000 años que viene comunicando, y aún su pueblo, muchos no entienden. Porque la revelación, ¿para quién es? Para sus hijos, para aquellos que le buscan. Amén. Por eso, ya le voy diciendo para que vayan buscando Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, que yo sé que no es que uno está atravesando un momento difícil, todos están atravesando momentos difíciles. Y el Padre nos pidió especialmente que no solamente estemos orando por nuestras vidas, sino por todo el remanente. Fíjense que el Padre siempre avisa, y no es que manda, y siempre está preparando. Si nosotros no estuviéramos orando, no estaría diciendo esto, porque esto no me lo estudié de memoria, sino que el Padre hace recordar, nos levanta en las madrugadas y tiene amor por las almas. Amén. Y a veces uno está cansado y uno es carne, le pasa. En esta semana me pasaba que desde el martes, y aparte del trabajo que tengo, es un trabajo que exige mucho la coordinación de choferes, de hospitales, de un montón de cosas. Y me pasó antes de ayer,
porque ya me había levantado el miércoles sin poder dormir, me levanté a orar y con el frío, con todo, y me levanté a orar y estaba orando y clamando a Elohim por las almas, porque Elohim nos pedía piedad y misericordia, que oremos por el mundo, porque no tienen idea, muchos creen que es esto, muchos creen que leyeron el tema de los sellos y todo esto, que este es el tiempo de los sellos. No tienen ni la menor idea, muchos no están preparados y muchos se creen y están confiados. Muchos están confiados y no se prepararon como Elohim dijo. Y Elohim avisa. Por eso es la palabra de hoy. Y ninguno va a poder decir delante del Padre, no, 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 yo no sabía. El Padre pide más, pero ¿qué es lo que está pidiendo en nuestras vidas? Me pasó el día, creo que fue el jueves, que ya venía sin dormir, que ya venía las batallas espirituales. Resulta que me despierto, que me faltaba el aire, como ahogado. Me despierto, listo, trato de dormir de nuevo. Otra vez me vuelvo a despertar sin aire. Me tuve que poner en cuclilla y abrir la ventana para poder respirar, con el frío. Me puse a orar en cuclillas, sobre mi cama y a orar y a clamar. Me volví a acostar, pero el Padre no quería así, quería que me levante y ore. Y me vuelvo a acostar y cuando me acosté, me despierto con los perros ladrando y se había soltado una de las perras. Así que tuve que levantarme, salir a la mañana con el frío. Y ya ahí me puse a orar, a batallar. Y después obviamente viene el trabajo. Y el Padre pide más. ¿Quién sabe? Por ahí nosotros dormimos o estamos ahí. Y hay un alma que está necesitando. Y está pidiendo esfuerzo para sus vasos. Cuando Elohim dice, prepárense. Hermanos, prepárense. Porque no saben lo que viene. Muchos confiados. No, sí, Elohim va a suplir. ¿Te preparaste como Elohim dijo? ¿Hiciste lo que Yahvé te pidió? Muchos en falta delante de la presencia de Dios. Y yo no me estoy excluyendo. Yo le pido a Elohim, todos los días oro a Elohim. Sígueme revelando, Padre Eterno, porque nada se esconde delante de tu presencia. Y así me va mostrando poco a poco en mi cabeza, en mi vida, en lo espiritual, en lo físico. Y me llevó a cambiar mi oración. Y yo empecé a clamar y a orar. Padre Eterno, no permitas que deje el 100%, todas mis energías en el trabajo. No permitas, Padre Eterno, que deje todo en el trabajo. Yo quiero dejar toda mi energía, mis cosas, en tu obra, no en el mundo. No quiero pedirte, Padre Eterno, que me pongas acá en tal lugar o en aquel lugar, sino pido a Elohim que donde Él me quiera poner, que Él sea glorificado y exaltado. Y que los que me rodean glorifiquen al Padre Eterno. Y aún me puse a hacer cosas en la casa porque tengo libre viernes y domingo. Y empecé y quería hacer esto y quería hacer aquello. Y Elohim nos pedía una semana de ayuno y oración. Y empecé a ver lo que pasaba en mí. Empecé a poner la mano en mi cabeza y decir, Padre Eterno, aún en mi casa hay un montón de cosas para hacer. Pero no quiero dejar todas mis fuerzas, mis energías para la casa. No quiero que mi corazón se vaya tras las pasiones de concupiscencia. Deseos desordenados del corazón significa pasiones de concupiscencia. El deseo de tener un mejor trabajo, de tener plata, de tener esto. Y el corazón
la carne, ¿sí?, es débil. Y cuando uno le da, es como la levadura, cuando uno le da un lugar al pensamiento, va contaminando todo y se va yendo. Y cuando te querés acordar, te fuiste y estás lejos del camino. Entonces el Padre me llevó a orar por mi vida y decir: Padre eterno, quiero dedicar el 100% para tu obra, ni para mi casa, ni para el trabajo. Vivo en este mundo, no digo en no trabajar, porque trabajo, pero no quiero dejar las cosas en el mundo. Quiero mi esfuerzo y todo en las cosas espirituales. Quiero estar en las cosas de Elohim. Amén. Y el Padre me inquietaba porque, ¿saben? Esta palabra que vamos a compartir, la hemos leído, se la ha leído en fiestas, se la ha leído montones de veces, se ha compartido los tiempos del fin. Es más, hay un mover en la iglesia que dice que están esperando la venida de Yeshua y que los va a salvar de la tribulación. Pero no leyeron, no escudriñaron las escrituras, no oraron antes de leer, simplemente leyeron. Hoy vamos a leer con detenimiento por qué el Padre Eterno nos pide y cuál es el propósito que hoy estemos atravesando prueba. Porque dice, viene prueba para el mundo entero. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Y el Padre hace muy poco Elohim me mostraba con respecto a mi vida. Yo me acuerdo en el año 2000 cuando a mí me operaron de un quiste. Yo me acuerdo que la anciana oraba por mi vida porque yo era rebelde y cuando mis papás se separaron, ya dejé de hacer caso a mis padres. Repetí como 2 veces el secundario. Rebelde a más no poder. Le decía a mi mamá, voy acá a la esquina y terminaba en Capital. Y siempre la anciana orando por mi vida. Hasta que Elohim tuvo que tocar, o volvés por amor o volvés por dolor. Y me tocó, como uno no entiende, por dolor. Y fue el quiste. Bien, empecé a orar porque terminé en las guardias de los hospitales. Y justo a mí que me daba pánico la sangre, no podía ver sangre, me desmayaba con la sangre. Y tocó donde más me costaba. Ahí volví a la oración. Ahí también yo conocía las raíces, ahí me volví a las raíces. Y yo le decía al Padre, revélame cómo tengo que orar por mi cabeza, porque tenía dolores de cabeza y no sabía por qué, lo en la espalda. Y poco a poco Elohim me va mostrando cuál es el propósito, cuál es el motivo de lo que venía. Yo en su momento no entendía. Y yo decía, quería guardar santidad. Listo, corté 100% con mis amigos. Me quedé sin ninguno solo. No volví a salir más. Corté, pero del día a la noche corté con todo. Con todo. Desde las comidas con fiambre, todo eso, oré. Padre Eterno, no quiero que me guste lo que a ti te desagrada. Yo me acuerdo en su momento, en el 2003, hablaba con el rabino. Con Rabino Faur. Y él me decía, no te podés esconder de este mundo. Vivís en este mundo. Claro, uno entiende que la santidad es esconderse del mundo. No, no te podés esconder del mundo. Vivís en el mundo. ¿Y cuál era el propósito? Yo empecé a orar, Padre Eterno, porque Elohim me pedía todo mi corazón, no una parte, todo. Yo quería saber qué era todo, porque yo me sentía que le había dado todo. El Padre me pedía más. Y ahí entendí que
Durante 20 años viví encerrado y empecé a orar, Padre eterno, todos puedan ver lo que tú has hecho en mi vida. Sácame del encierro que yo me metí, creyendo que encerrándome, que el apartarme, iba a tener santidad. Hoy, con todas estas dificultades, con todas las cosas que uno está viviendo, la santidad no es solamente apartarse. Las pruebas es el fuego, ¿sí? Nosotros somos el oro que lo tienen que poner en el fuego. Y esas pruebas hacen que nosotros estemos en santidad para poder sacar esa escoria. Esa prensa, esas cosas difíciles que nosotros estamos atravesando, hace que el vaso sea más santo. Por eso el Padre Eterno permite estas pruebas, permite estas cosas para santificarnos más. Y hay una palabra clave que dijo el hermano Ariel recién: la fe. Estos tiempos se van a vivir por fe, pero miren cómo Elohim conoce al hombre y cómo la palabra es un ensayo, porque nada sucede sin que Elohim lo permita y no hay nada nuevo debajo del sol. Así como el pueblo de Israel estaba en Egipto y vinieron plagas, enfermedades, Yahvé guardó. ¿Pero de qué guardó? ¿Cómo guardó? Tenían que estar obedeciendo al Padre. Porque en la última plaga, aquellos que no ponían la sangre sobre el dintel, la muerte llegaba a ese hogar y hacía estragos. En la obediencia está la bendición. Vamos a leer con detenimiento por qué Elohim nos exige más santidad. ¿Cuál es el propósito de los problemas y las pruebas? ¿Y qué nos está pidiendo? Porque muchos están confiados. Sí, nos pide ayuno, oración. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Todavía no estamos pasando nada. Y si Elohim dice que viene feo y complicado, hermanos, todavía no se entiende. Muchos no entienden lo que el Padre está queriendo decirnos. Hoy vamos a leer detenidamente y ver por qué el Padre nos pide tanta santidad. Mateo 24, versículo 3 en adelante. Y estando él sentado, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán todas estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos. Mire de cuándo está hablando Elohim del fin de los tiempos. Respondió Yeshua, le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Mashiach, el enviado, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, hay que atravesar todo. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Pero acá no termina. Vamos a ir al libro de Revelaciones, libro de Apocalipsis capítulo 6.
Y vamos a ver al detalle por qué el Padre Eterno está pidiendo santidad y por qué detuvo el reloj. Porque si no hubiera sido por la misericordia de Elohim, ninguno de nosotros podría ser salvo. Porque miren que nos viene preparando y preparando y preparando. El pueblo está muy mal acostumbrado, pero muy mal acostumbrado. Pero no es de ahora. Vienen estructuras de años. ¿Y cómo será la estructura de años? Que en 1 Samuel 8 habla donde, viendo el pueblo que Samuel ya era grande de edad y que sus hijos no andaban en buenos caminos, decía, bueno, constitúyenos un rey, así como las demás naciones. Y no entienden que el Padre Eterno es el que gobierna. Muchos se sigue cometiendo el mismo error que se ha cometido en esos tiempos. Por eso dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿A qué me refiero? Que el pueblo estaba desechando a Yahvé como para que no reine sobre sus vidas y les ponga una persona que puedan palpar, que puedan ver para poder seguir. No entienden que el pastor, la función del pastor es guiar las ovejas, porque las ovejas son de Yahvé, las almas son de Yahvé. Que cada uno tiene que caminar delante del Padre. Y al pastor le han dado un estatus como diciendo, es el pastor. Sí, Dios lo puso. Pero se olvidaron quién es el pastor de pastores. Y aprenden a depender de hombres. Y no solamente pasa con el pastor. Hay otros que tienen el título, y porque yo soy apóstol. Porque yo soy el profeta. Y no entienden que los ministerios son del Padre, no son nuestros. Y la gloria es del Padre, no es nuestra. Y todos están esperando. Por eso Elohim está esperando que el remanente se active. Si nos pone en unidad, hoy permite que estemos conectados y permite que muchos hayan pasado por este lugar para celebrar su fiesta. Pero lo dispusimos nosotros y no. Nosotros queremos hacer la voluntad del Padre. Así nos hubiera tocado ir nosotros a otro lugar, nosotros decimos, Padre Eterno, queremos hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que en la obediencia está la bendición. Yo quiero ser bendecido por Dios. Yo quiero que Él me sostenga y Él me prometió que nunca me iba a soltar. Por eso busco fuertemente, porque es una promesa que Él me dio. Nunca me iba a soltar. Y donde tengamos que ir, nosotros nos decimos, pero la plata, no tenemos transporte, queda en la otra punta, no podemos dormir. No. Siempre nosotros estamos para que se haga la voluntad del Padre. Lo que el Padre está queriendo, que cada uno se active. Pero así como quiere que cada uno se active, también quiere formar un bloque. No quiere que cada uno sea individual, sino que cada uno ore uno por los otros y formar el remanente. Porque también nos pide orar por el remanente del mundo. Porque Él le puso el remanente, no nosotros. Vamos a leer y hablar un poquito al detalle. ¿Qué quiere decirnos con Mateo 24? Porque tantas veces lo hemos leído,
Pero muchos no están preparados y lo peor de todo que se creen confiados. Sí, porque Elohim me va a ayudar. Elohim te va a ayudar si sos obediente a Él. Si Él te dice prepárate, prepárate. ¿Y qué vamos a hablar? De los sellos. Porque sepan, hermanos, que Elohim todavía no abrió los sellos. Porque si Elohim hubiera abierto los sellos, no queda ni uno. Si Elohim hubiera querido cortar las almas, ya lo hubiera hecho hace rato. Pero por su amor y su misericordia, habla y te dice, prepárate. Libro de Revelaciones capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer al detalle, fíjense que dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Fíjense el versículo 3 cuando dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Versículo 5 dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, el que montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañéis el aceite ni el vino. Hermanos, esto no viene solamente por la Argentina, viene sobre el mundo entero. Amén. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y cuando clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron las vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos por él, como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, y cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en cuevas y entre peñas de los montes,
y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?, dice la palabra. Ahora, hermanos, vamos a ir hablando en detalle, porque leímos Mateo 24, libro de Revelaciones, porque el Padre nos está pidiendo. Fíjense el último versículo: ¿quién podrá sostenerse en pie?, dice la palabra. Vamos a ir al detalle, porque muchos piensan que vino una cuarentena, hubo muertes, listo, se está desatando el sello, porque hay gran violencia en la calle, y hoy por un celular te matan, a cualquier hora se está escuchando muertes, por más que hay cuarentena, hay muertes por todos lados, hay robos, pero ni siquiera se desató nada. Y aún piensan que esta cuarentena es parte de los sellos. Muchos no tienen ni idea de lo que viene, hermanos. No leen con entendimiento, pero no entendimiento natural. Se necesita el entendimiento espiritual. Y Elohim viene alertando. ¿Cuántas veces dijo a través de la anciana: preparen la mochila, preparen alimento, preparen agua, preparen aceite? ¿Qué es por lo de ahora? No, hermanos. No tienen idea de lo que viene. ¿Es por lo que viene ahora dentro de un par de meses? No tienen idea de lo que viene, hermanos. Y no estoy hablando, esto se vino anunciando años, cientos de años antes. Pero cuando empiece a pasar: pero a mí me habían dicho que prepare alimento, que guarde leña. A mí me habían hablado de la palabra. Ya es tarde. ¿Saben con cuánta tristeza Elohim está diciendo muchas veces: mi pueblo no está preparado? ¿Saben? Hace rato que vine hablando Elohim. Vamos a ir al detalle. Versículo 5 de Mateo 24, de donde dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y oiréis guerra, rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Está pasando esto? Sí, está pasando. Ahora está pasando. Pero no es el fin. Y tampoco el principio. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos al libro de Revelaciones. Cuando dice en versículo 3: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Todavía no está pasando esto, porque primero Elohim tiene que preparar a su remanente, sellarlos, ungirlos, y después se desata todo esto. Lo que dice la palabra: unos contra otros se van a levantar, y unos a otros se van a matar. Presten atención a esto, el tercer sello. Por eso digo, muchos creen estar preparados y no tienen ni la menor idea. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y que le decía, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo
por un denario. Para que todos puedan entender, un denario era el trabajo de un día de un obrero. Y 2 libras en el tiempo antiguo era equivalente a 600 gramos. Hoy en día las 2 libras es el equivalente a casi 1 kilo, 900 gramos. Y el trabajo de un jornalero, que era un denario, en un día de trabajo, hoy un día de trabajo más o menos se está hablando de unos 1000 y pico de pesos. 1100 pesos. Y algunos ganan más, otros menos, pero más o menos es lo que se gana un jornalero. Ahora, ¿qué significa esto? Que casi 1 kilo de harina va a costar más de 1000 pesos. Y estoy pasando el equivalente acá en Argentina. En otros países va a ser distinto. Fíjense que dice una palabra: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Ni siquiera tocó el tema de aceite ni de agua. Imagínense, hermanos, que con 11.000 pesos solamente puedas comprar 11 kilos de harina. El trabajo de todo un mes son 22 días hábiles, por lo menos acá en Argentina son 22 días hábiles. Imagínate que con un sueldo de un poco de más de 20.000 pesos, solamente puedas comprar 23 kilos de harina. Fíjense cuánto se va a incrementar. Y obviamente todos van a tener que comprar y no van a encontrar. No solamente que se va a incrementar. Estamos hablando que todavía esto no se desató en Argentina. Si no, vean y fíjense cuánto cuesta un paquete de harina hoy en día. Estamos hablando de 1 kilo. No cuesta 1.500 pesos un paquete de harina. Ni 1.100. Por eso, hermanos, cuando Elohim dice prepárense, muchas veces hemos leído, y fíjense lo que dice la palabra, ni siquiera me acerqué a la parte donde dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá peste, hambres y terremotos. Fíjense, voy a seguir leyendo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Aquellos que no tienen una noción de cuántos hay en el planeta, estamos hablando de más de 7.000 millones, más de 7.000 millones de habitantes. Hoy Argentina cuenta con 38, casi 40 millones de habitantes. Estamos hablando de que, fíjense con detenimiento que dice, y le fue dada potestad la cuarta parte de la tierra. Estamos hablando que en un momento 1.500 millones de habitantes van a desaparecer como si nada. Fíjense en la televisión estadística. El trabajo que yo tengo es coordinar los choferes en traslado de taxi para transportar o trasladar los pacientes de COVID o la enfermedad que estamos viendo, el coronavirus, de hospital a hoteles para estos los menos graves. Van a hoteles a hacer una cuarentena.
¿Cuántos muertos están hablando en Argentina? ¿Cuántos muertos Estados Unidos? Estamos hablando que Estados Unidos tiene casi 360 millones de habitantes. Estamos hablando de que hablan y se habla en cantidad, que en el mundo entero más o menos estadísticas como 500 millones de muertos. Perdón, 500.000 muertos. Ni siquiera llega a 1 millón. Fíjense lo que dice la palabra. Y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía el nombre de muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Una cuarta parte. Más de 1.500 millones de habitantes van a desaparecer. ¿Cómo? La cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, el que se salvaba de muertes por robo, por guerra, moría con hambre. El que se salvaba de los robos, muerte, guerra y hambre, aparte de la mortandad, los animales de la tierra los iban a devorar. Una cuarta parte de la población mundial va a desaparecer como si nada. Y todavía no pasó, hermanos. Junten todas las enfermedades del mundo y ni siquiera hablamos de millones. Fíjense, versículo 9. Versículo 9 que dice en Mateo, ¿no? 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vamos al libro de Revelaciones. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las alarmas de los que hacían sonido de muerte, habían sido muertos por causa de la palabra de Yahvé. Porque el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso de negro como tela de silicio, y la luna volvió toda como sangre. Fíjense que Yeshua cuando habló todo junto, pero estaba hablando de los sellos, de lo que iba a venir. Todavía muchos no están preparados. ¿Y por qué dice el amor de muchos se enfriará? Porque tantos males, tantos problemas, esto no es nada, hermanos. Ayer nos decía Elohim en la reunión, ¿saben lo duro que va a ser? Muchas personas que hemos visto en el camino que van a maldecir el nombre de Yahvé. No es que lo digo yo. El Padre nos estaba diciendo, ¿pero por qué? Porque se enfriaron. Porque no le buscaron. ¿Y cuál es el propósito de las pruebas? El Padre de alguna forma nos tiene que moldear, nos tiene que preparar para lo que viene. Y las pruebas es para que nosotros tengamos santidad. Por más que te aísle del mundo, por más que estés en un búnker, la santidad no solamente es apartarse para Dios, sino que la plenitud de la santidad, unos alcanzan la plenitud de la santidad una vez que partieron. Pero la santidad en sí es formada por las pruebas, porque estás puesto en el fuego. ¿Para qué? Te pone al límite con tu carácter, con tus emociones,
para que clames y mediante ese clamor, ese cáncer que estaba consumiendo tu vida, sea extirpado y sacado. Porque si no pone bajo presión, y hablando de algo secular, para que se pueda entender, cuando hay una heladera y tiene un tubo pinchado, uno de los cañitos de refrigeración está pinchado, no te das cuenta y vos decís, se fue el gas. ¿Y cómo se fue el gas? ¿Por qué se fue el gas? Y sale una fortuna. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cómo se hace para probar si el caño estaba pinchado y por qué se fue todo el gas? Se conecta un aparato a esa heladera y se le manda presión y sobre los caños se rocía una espuma. Entonces se le manda presión para saber dónde está pinchado. Muchas veces Elohim nos prensa y permite esas situaciones para mostrarnos en qué estamos fallando. ¿Será en el carácter? ¿Nuestra forma de caminar? ¿Nuestra forma de conducirnos? ¿En qué cosas le estamos fallando, Elohim? Y mediante esa presión, estás viendo, estoy fallando en esto. Padre eterno, perdóname. Padre eterno, me estoy dejando guiar por las cosas de este mundo. Y sin darme cuenta, me estoy apartando de tu camino, Padre eterno. No permitas que me enfríe. Toma control y dominio de mi mente, de mis emociones, y todo sujeto a tu espíritu. El propósito de las pruebas es mostrarte en qué estás fallando delante de Elohim. Porque sin pruebas, sin presiones, está todo muy bonito. Todos son creyentes. Pero bajo la presión, ¿sabes dónde hay una pérdida? ¿Dónde esa vasija está rajada? Porque el aceite no puede ser puesto en cualquier lugar. Porque si se pone el aceite se derrama. Entonces tiene que ser probada antes de poner el aceite. Para que el aceite no se pierda. ¿Cómo están nuestras vasijas delante del Padre hoy? ¿Cómo estamos? ¿En qué le estamos fallando? ¿Por qué estamos así? Y si orás a Elohim, nada se oculta delante de su presencia. Aleluya. Él te va a revelar. Te va a decir, esto es por esto. Y vas a orar en esa dirección. Y Elohim va a hacer esa obra. No esperes que el pastor ore por vos. No esperes, hermanito, ore por mí. Dios está esperando que cada uno se active. ¿Por qué? Yo puedo orar por todos los hermanos. La anciana puede orar por todos los hermanos. Pero nosotros no vamos a poder pasar las batallas que ustedes están atravesando. Ni ustedes van a atravesar las batallas que nosotros estamos atravesando. Porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Por eso cada uno está atravesando. Y no es que todos atraviesan la misma batalla. Todas las batallas son distintas. ¿Qué es lo que nos está queriendo hablar? Cada problema es una oportunidad de cambio. Aleluya. ¿Y por qué se le dice problema? Porque escapa a nuestra capacidad de poder decir, esto yo lo arreglo. Hago esto y ya lo soluciono. Pero cuando estás en el desierto, ya no lo podés solucionar. Escapa a tu voluntad, escapa a tu fuerza, escapa a tu capacidad de poder resolver. No puedo más, Padre eterno. ¿Qué quieres hablarme a través de esto? ¿En qué te estoy fallando? Lo que Dios está haciendo mediante estas pruebas nos está poniendo al límite para ponernos firmes, para que cuando se desate todo esto, no caigamos. Por eso el Padre, tanta insistencia, oren.
Y es más, lo decía, va a haber momentos donde no van a poder dormir, van a tener que estar orando de continuo. ¿Y cuál es el propósito de la oración? De más santidad, más esa... Dios nos quiere poner a punto Estemos en alerta. para que cuando vengan todas estas dificultades, no caigamos. Por eso vienen tiempos difíciles. Por eso había que leerlo. Porque todavía no estamos atravesando esto que se va a disparar el aceite, que se va... Y no es solamente Argentina, en el mundo entero, hermanos. Y es más, fíjense lo que dice en el libro de Revelaciones, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim. Nunca más saldrá de allí, y le escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, de mi Yahvé, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de los cielos, de mi Yahvé, y mi nombre nuevo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, al pueblo, porque eso significa que Gilá o iglesia, conjunto de personas, pero ¿qué? ¿Para qué? Dios nos está alertando por lo que viene. O sea, hermanos, esto no es nada. Y todavía no se desataron los sellos. Porque todas las economías mundiales se van a disparar. Muchos van a atravesar y van a querer escapar de un lugar a otro. Y no va a haber dónde esconderse, porque el mundo entero va a atravesar lo mismo. Ni rico ni pobre. Todos por igual. Solamente va a haber diferencia con su pueblo. Por eso era un ensayo, porque Dios conoce el corazón del pueblo. Sabe que somos débiles, pero Dios nos quiere preparar. Y lo que Dios nos está pidiendo es, al depender de Él, ¿cuál es el propósito del Shabbat? Aprender a descansar en Él, que hay nuevas fuerzas en Él. Amén. Ya hablamos en detalle lo que era Mateo 24 y el tema de los sellos. Ahora, fíjense cuánto tiempo Elohim vino hablando de algo. Quiero que vayan a Mateo capítulo 11, versículo 28. Yeshua hablaba para estos tiempos todas estas palabras. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo? ¿Trabajados, cargados? Y muchos el descanso entienden que es un spa, que es la quietud. Hace mucho tiempo Yeshua viene hablando para estos tiempos. Que solamente en Él hallaremos el descanso. Y esto significa cuando no das más, cuando estás cansado, cuando estás atribulado, cuando sentís que no tenés fuerzas. Vamos a Isaías 40. Versículo 29 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen.
Pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yahvé es perfecto. Porque no solamente te está probando y te está diciendo, acá hay una fuga, se va el aceite por esto. ¿Cómo? Una discordia, peleas. No, porque yo te dije. Se infiltra el espíritu, Belcebú, aquellos que no conocen, principado de las moscas, es principado sobre la carnalidad, peleas, discordia, y eso es lo que se está moviendo en el mundo entero. Y eso es lo que se va a desatar en el mundo entero, a tal punto que se van a matar unos contra otros. Principado de Persia, de Grecia, que se levanta contra el conocimiento para que no se reciba la revelación. ¿Y dónde está? En el libro de Daniel cuando leemos. Cuando el ángel Gabriel, el mensajero, iba a entregar el mensaje a Daniel, el príncipe de Persia se me opuso. Desde el día que tú dispusiste tu corazón, fue entregada palabra para tu vida. Pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. El enemigo no quiere que recibas ese alimento para que puedas saciarte y levantarte. Lo que Elohim no solamente nos está poniendo esa presión para prepararnos y decir, bueno, estamos fallando en esto. Y mediante la prueba es el fuego para la santidad. También Él es perfecto y nos está enseñando, a pesar que por ahí estamos sin dormir, cansados, aprender a descansar en Él. Que Él nos va a dar las nuevas fuerzas. Porque la palabra de Dios es un ensayo. Esto no lo aprendés de un día para el otro. Si ustedes ven, así los militares, sé que hay hermanos que estuvieron en servicio militar, y ven personas que recibieron estructuras así de militar, saben que tiene una preparación y en la preparación la práctica para el momento para que puedan rendir. Yo cuando estaba en tránsito, el director era un teniente coronel de la base Marambio, acá Argentina, y nos hacían practicar y practicar y practicar. Y eso que no, ni soldados, ni policía, ni... Pero es la práctica, la práctica, la práctica, porque cuando llega el momento vas a saber qué hacer. Aleluya. Entonces, mediante la práctica, la práctica, la práctica, en eso que nos das más, la presencia de Dios es la que renueva esas fuerzas. Santo. La presencia de Dios es la que disipa todo eso negro, esa discordia. La presencia de Yahvé, buscar. Muchos dicen, yo renuncio, Padre Eterno, a esto, a lo otro, y después siguen con su vida y no hacen la voluntad del Padre. Muchos dicen, sí, yo voy a hablar a las naciones, Padre Eterno, y cuando Dios te dice, orá, ayuná, y después te manda a tal lugar, resulta que cada uno hace lo que bien le parece. No, porque yo siento el Espíritu, y el Espíritu no está diciendo nada, porque siento que vamos a hacer la vigilia cuando Elohim nos mandó, porque siento en el Espíritu que tengo que ir a la casa de fulanito, y Elohim por ahí no te mandó. Lo que pasa es que el Elohim habla, pero ¿por qué no lo escuchamos? Porque falta comunión con el Padre. Tenemos que aprender a sujetarnos, porque el Padre nos quiere cuidar, nos quiere guardar. Amén. Y todo es una preparación. Por eso hoy quería leer al detalle, porque está muy lindo. Cuando leemos en Mateo capítulo 24 dice, y sí, muchos tropezarán, entonces, y el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos no es por lo que está pasando ahora. Sí, hay muchas almas que se están enfriando. Y ni siquiera es el comienzo.
Ni siquiera dice la palabra que va a escasear. Una cuarta parte de la población mundial va a morir de hambre, dice la palabra. Estamos hablando de 1.500 millones. Y saben, hay otra cosa en detalle que dice la palabra. Una tercera parte de los creyentes va a ser salvo. De su pueblo, una tercera parte. ¿Por qué? No es porque Elohim no tiene amor. Elohim habla, 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 habla. Prepárense, prepárense. O a Dios no le duele cuando se pierde un alma. ¿No saben que fuimos creados a imagen y semejanza? Que una pequeña, ínfima parte de Yahvé es nuestra alma. Y que sin Yahvé, sin esa conexión, sin esa raíz, no somos alimentados y nuestra alma se muere. Para que nuestra alma tenga vida, necesita estar conectada al Padre. Porque somos una ínfima parte del Padre Eterno. Una pequeña porción del Padre Eterno. Fíjense que cuando hay hermanos que son gemelos o mellizos, fíjense que si algo le pasa al otro hermano, ¿no lo padece el otro hermanito? Cuando hubo casos de siamesas, casos, por ejemplo, o que nacieron pegados por una extremidad del cuerpo. Por más que son dos personas que están unidas por un cuerpo, la otra siente lo que le está pasando a la otra parte del cuerpo. ¿Dios no siente dolor por lo que está pasando en el mundo entero? ¿Yahvé no siente dolor por las almas? Muchas veces no se es obediente al Padre Eterno. Y Elohim por eso dice, prepárense, no tienen ni la menor idea, muchos están confiados. Y va a haber hambre, hermano, porque lo dice la palabra. Ni siquiera se desató el tema de los sellos. Todavía no comenzó y ya la anciana publicó un cartelito que salió en la televisión. Estados Unidos no quiere saber nada con los derechos humanos, con lo de la ONU. Estaba fusilando a una persona. Fíjense cuando se levanta en Rusia, China. ¿Qué va a pasar? Todavía ni siquiera se empezó a armar el tercer templo, hermanos. Lo que Dios está queriendo hacer, por eso las pruebas que cada uno está atravesando, por eso esos dolores, por eso cada uno lo está sintiendo en el cuerpo. Dios no nos da más de lo que podamos soportar. Y algunos lo están atravesando por causa de desobediencia, que esa es otra cosa. Por eso Elohim nos pone en alerta. Y fíjense, por algo dejó en 1 Reyes 8, versículo 29 en adelante. Porque Dios ama al pecador, no ama el pecado. Si tu pueblo por haber pecado contra ti fuere disperso y vinieren pestes, enfermedades a causa de haberte dado la espalda a ti, si se arrepintiere de todo corazón y orase hacia tu monte santo, el cual es invocado tu santo nombre, tú oirás desde los cielos y perdonarás y restaurarás a la tierra que has prometido a sus padres. Miren si el Elohim no es misericordioso. A veces lo que estás atravesando es porque Elohim te está dando una alerta. ¿En qué estás fallando? No, porque me pasa que los pensamientos y me siento mal. Batalla contra la depresión. Dios nos dio armas poderosas.
Y nos está preparando a todos por igual. Porque fíjense que hoy está tan pareja las cosas, tan pareja. Antes venía, pastor, ore por mí. Yo era uno de esos. Mi cabeza iba por todos lados para pedir oración a medio mundo. Hasta que los garrotazos entendí que Dios estaba esperando que yo me postre y empiece a buscar. Por más que la persona esté toda ungida, que haya orado y Elohim utilizó esa vida y levantó muertos a través de esa vida. Dio vida a los muertos. Vos vas a orar y seguís igual. Porque Dios está esperando que vos te actives. Aleluya. Y mediante esta prueba, lo que está esperando, que te rindas al 100%. Esa presión que sentís es porque hay algo que está haciendo daño a tu vida. Por eso Elohim lo hace. Que si Elohim lo deja, es como el cáncer, va comiendo por dentro. Cuando te querés acordar, ¡pum!, te mató. Y Elohim necesita extirpar eso que está haciendo daño en tu vida. Porque se esparce como la levadura, se empieza a inflar y empieza a tomar todo. Si Elohim no tuviera misericordia, no te daría prueba y no corregiría. Pero Él corrige porque ama. Y te ama y me ama. Por eso Él permite las pruebas. Porque no solamente están diciendo, hay algo que te está haciendo daño y yo la quiero sacar mediante esto. ¿Va a doler? Sí, duele, obviamente. Yo no sé si alguno atravesó alguna vez una operación o por ahí se cortó y le cosieron. Por más que tenga una anestesia local o se siente, pero lo hacen por tu bien. Por más que te dicen, no, quédate tranquilo, te vamos a dar anestesia, pero cuando te pincha, se siente. Duele, pero es para tu bien. Elohim está permitiendo por su gracia. No es que te mandó y arreglátela en el desierto. Te lleva de la mano, pero está esperando que vos le busques. Y ahora resulta que la oración de los pastores, apóstoles, no sirven. Sí sirven. Lo que Dios está esperando que vos te actives. Por eso, y mediante estas pruebas, uno empieza a batallar en el Espíritu. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Él quiere ser nuestro pastor, nuestra guía, nuestro rey. No hagamos como tiempos antiguos. No, Padre Eterno, haz a alguien que no nos guíe, porque eso es comodidad. Estoy esperando volver a la iglesia, estoy esperando que se levante. ¿Y si la cuarentena no se levanta? ¿Y si viene algo peor? ¿Y si ya no te podés reunir? No esperes, porque si esperas va a ser tarde. Ahora es el tiempo. Ahora Elohim permite esta comunicación, porque es grande su misericordia. Hoy es el tiempo, no mañana. Hoy es el tiempo de ponerse a cuenta delante de Elohim, porque Él escucha y es tardo para la ira. Porque si Elohim hubiera querido cortar, ya hubiera cortado unos cuantos. A mí, ¿cuántas veces me dijo Elohim? Si no te pones a cuenta, te voy a cortar. ¿Cuántas veces Elohim me salvó por su misericordia? Él quiere que me ponga a cuenta. Él quiere que nos pongamos a cuenta. Y no tomen con liviandad la palabra. Cuando Elohim dice, prepárense porque hay que prepararse, porque es difícil.
Y si el mismo Elohim, Yahvé, está diciendo que muchos, los que decían ser creyentes, van a maldecir, va a ser tan dura la situación que van a terminar en la carne. ¿Por qué van a maldecir? Porque dejaron de buscar en el Espíritu. Y a cada cual se mueve en lo que le parece. Dios no es malo. El que estés atravesando, cada uno esté atravesando esto. Lo que a mí me pasaba es lo que Dios quería tratar con mi vida. Y doy gracias a Yahvé porque mediante esta cuarentena Él trató con mi vida. Porque yo tenía que hacerme un estudio por la presión y yo decía, cuando empecé con esto de traslado, me pusieron como 20 choferes para ir hablando con cada chofer. Y los choferes de taxi no es fácil tratar con los choferes. Y salgo de dar cursos y termino coordinando traslados con hospitales, llamando a doctores, llamando a medio mundo. Y no, ¿por qué me diste este viaje? No, ¿por qué me mandás allá? Y hay que escuchar. Terminé de un trabajo y me puso mayor presión. Y ahí entendí que Elohim me pedía todo. Y cuando no cedes, la prueba se vuelve más dura. El dolor se vuelve más intenso. Porque las cosas no es como vos las querés. Es como Yahvé las quiere. Y si es como Yahvé las quiere para tu bien, no para tu mal. La quiere Aleluya. para mi bien. Y cuando empecé a rendirme y decir, Padre Eterno, es mucha tensión la que estoy viviendo a través del llamado telefónico, hablar con muchas personas, estar coordinando, no es fácil. Ayúdame, Padre Eterno. Y cuando me empecé a rendir más a Él, me empezó a dar más alivio en el trabajo. Y empecé a recuperar mi cuerpo. Pero uno los tiene que atravesar. Cada uno es un vaso y es algo potencial en las manos de Yahvé. Y Dios no nos está llamando a depender de una persona. Nos está llamando a movernos en bloque y a depender de Él. Aleluya. Nosotros no le pusimos el remanente, Yahvé le puso el remanente. Y cuando habla del remanente, no habla de la casa de Vázquez o la familia Vázquez. No tienen ni la menor idea. El remanente, hay un remanente en el mundo entero. Y es el remanente que Yahvé está preparando. Yahvé está preparando a los niños para los tiempos venideros. Y no piensen que los niños, por ser niños, no están atravesando las pruebas. Aún más difíciles más que los padres están atravesando. ¿Por qué? Porque lo que ellos van a atravesar es mucho más difícil que lo que estamos atravesando nosotros. Porque ellos están siendo preparados para los últimos tiempos. Hasta acá la palabra. Paz y bendiciones.